Vamos a ver, aquí se trata de definir el concepto de memoria histórica. Responder a la pregunta ¿qué sabemos de la memoria histórica? Es más bien la pregunta ¿qué es la memoria histórica? Bueno, la memoria histórica es una manera importante, entiendo yo, de hacer historia. Una manera de hacer historia que privilegia las víctimas de la historia y sus derechos y pone el centro de atención en la crítica de la impunidad. Es decir, es una oposición a la impunidad y es una defensa de las víctimas. Eso es lo que le distancia de la historia normal, documental, académica. Bueno, es una corriente mundial, una corriente que ha tenido éxito pues desde Colombia, que tiene un instituto de la memoria histórica, hasta Alemania, que sería uno de los mejores ejemplos, con sus museos de la historia, que son museos de la memoria histórica, de las víctimas y los verdugos, también en Alemania. Dentro de lo que es esa corriente mundial, el Reino de España es una anomalía, porque hay un foco muy fuerte, hostil, completamente al mismo concepto de memoria histórica, un frente poderoso porque hay medios de comunicación que nada más escuchar o ver el concepto de memoria histórica, pues ya está la historia sesgada en favor de las víctimas, claro, pero eso no se dice, ¿no? O la Conferencia Episcopal Española, que tiene un documento contra la memoria histórica, y ella practica su memoria histórica, porque todos los años se eleva a los altares, y hace muy bien desde mi punto de vista, ¿no? Eleva a los altares en oleadas de los 8.000 y pico asesinados de la guerra civil, curas, frailes y monjas. Bueno, entonces eso es la memoria histórica, solo que incompleta. Pero se opone la Conferencia Episcopal, se oponen los partidos de derecha y se opone el recién llegado al frente de derecha, el partido de Ciudadanos. Ciudadanos porque en la ciudad de Calatayud y en la de Aranjuez han decidido que Franco merece la medalla de oro de la ciudad correspondiente. Lo cual en Francia, yo he buscado un ejemplo en otra exposición que hice del libro, un ejemplo próximo. Es decir, una ciudad como Calatayud, Bayona. Imaginemos que en Bayona, el Ayuntamiento de Bayona pretende hacer un homenaje, darle una medalla o preservar una medalla por si se les había escapado al mariscal Petén. Se hunde el Ayuntamiento de Bayona y se monta un tibirí completo en Francia, con toda la cultura de la resistencia que todavía pervive, todos los judíos ofendidos, porque claro, Petén fue la vía principal por la que se exterminó a los judíos franceses en colaboración con los nazis, ¿no? Bueno, pues esa es la anomalía española. ¿Qué consecuencias tiene esto? Voy a citar una que quizás os parezca un poco demagógica, pero está en el libro y la documento, que es la siguiente. En España en el Reino de España hay muy poca conciencia de lucha contra la corrupción. Incluso hay un consentimiento muy grande de la corrupción. Ahora ha saltado en la campaña electoral un caso fortísimo de corrupción de dos exdiputados que son embajadores y abogados, mezclando lo público, lo privado, un caso escandaloso de corrupción, y el presidente del gobierno ha dicho que es normal. ¿Por qué puede decir que es normal? Porque está en España. En España, la amnistía de 1977 creó un caldo de cultivo. Claro, ahí se amnistiaron fusilamientos, torturas, crímenes, desapariciones. Por cierto, también lo digo en el libro, España es el segundo país del mundo con más desapariciones forzadas, con 114.000. Después de Camboya somos los máximos expositores de esos crímenes, ¿no? Bueno, entonces, si esos crímenes no han llevado consigo nada, absolutamente nada, un delito económico siempre es menos. Pero hombre, lo que ha hecho Rodrigo Rato no es nada
para los fusilamientos y los consejos de guerra presididos por muchos de los padres de los que hoy delinquen económicamente. Ese caldo de cultivo español de la corrupción yo creo que no se ha tocado, se toca en el libro, y yo creo que eso explica esa actitud condescendiente con los delitos económicos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tantos millones de personas votan a esos partidos con esa corrupción? Con Rodrigo Rato, vicepresidente de España, con las cosas que ha hecho. ¿Por qué votan? Porque no le dan importancia, porque eso tiene siempre menos importancia que lo que se hizo y amnistió la amnistía de 1977. Bueno, entonces es un asunto de la memoria histórica que tiene su importancia en el mundo. Es una pena, porque es un retraso cultural sobre todo, que el Reino de España no haya estado a la altura de eso. Hay cosas positivas también en este punto en España. Por ejemplo, el Partido Socialista ha variado completamente de actitud con esto, ¿eh? Y también estudio en el libro la variación que hace el mismo Felipe González con respecto a la memoria histórica, de estar absolutamente en contra a estar a favor, y lamentarse de la política que llevaron en la transición con la memoria histórica. Bueno, pues como veis, no son cosas que no tengan repercusión en la práctica, ¿eh? Y de eso va este librito, que es muy pequeño, 100 y pico páginas, y que responde al modelo francés de la colección Caissers, que es un modelo clásico que no puede salirte de las 120 páginas. Entonces, ahí tienes que acotar la definición de lo que es la memoria histórica. Nada más, y quedo a vuestra disposición. Ahí tocas una cosa que nos has comentado. Tratas específicamente a Todorov. Sí, Svetan Todorov guía cómo definir la memoria histórica, pues en una corriente mundial. Y esa corriente mundial, ¿cómo se define a sí misma? Se define por los monumentos de la barbarie, de las mayores atrocidades hechas contra los seres humanos, y selecciona 3 en particular. Una es la esclavitud, sobre todo de los negros, ¿no? El tráfico de esclavos que en el Reino de España dura hasta 1886, ¿eh? Cosa que toca, claro, directamente al Reino de España el tráfico de esclavos, ¿eh? El asunto de los nazis toca también Todorov como otro monumento de la barbarie, ¿eh? Ahí tiene que ver mucho España, y de hecho sacó testimonios españoles víctimas de los nazis, ¿eh? Gente que estuvo en Buchenwald, en Mauthausen, etc. Bien. Entonces, el otro monumento de la barbarie también tiene que ver con el Reino de España, porque además sin Hitler no gana la guerra franco militarmente, ¿eh? Entonces la relación es directísima. Y luego viene lo que más tiene que ver con España, con el Reino de España, que es la conquista de América del siglo XVI. La conquista de América del siglo XVI es una cosa muy compleja, y que lo trato en su complejidad sin atenerme a la leyenda negra ni a la leyenda nacional católica que dice que todo lo que hizo allí España fue estupendo, ¿eh? Y que nos agradezcan el lenguaje, etcétera, etcétera. No, bueno, que dar cuenta de la muerte de etnias completas de indígenas, ¿eh? Entonces hay que estudiar ese asunto. En cuanto a si eso tiene repercusión con la práctica, últimamente hemos tenido un incidente con Colombia muy serio, que se toca de pasada con otro similar en el libro, que es el incidente de los pecios, los tesoros encontrados en el fondo del mar de las naves españolas. Se ha encontrado el galeón San José, bueno, que era, y he visto la reproducción de lo que era, y era una cosa impresionante, con 600 personas a bordo, imaginaos la envergadura de todo eso, y bueno, y toneladas de oro y plata. Entonces, ¿de quién es el oro y la plata? Pues si se toma la leyenda colonial, exclusivamente colonial, de España, y además le protegen las leyes internacionales.
Si se toca el asunto desde la perspectiva de una mínima justicia, ese oro es de ecuatorianos, peruanos y colombianos, que es de donde procedía. Y de donde los esclavos los sacaban de las minas. Entonces ahí vamos a tener una lucha política muy hermosa. Muy hermosa porque España ya ha accionado para rescatar el oro y la plata del galeón San José. Bueno, entonces lo del dominio de España es una cosa muy compleja que, vamos, yo la trato en toda su complejidad. Sobre todo me baso en una fuente peruana, en José Carlos Mariátegui, un pensador peruano, que a pesar del apellido como del Atleti de Bilbao que tiene José Carlos Mariátegui, es un indígena. Con esas cosas que producen a nosotros, desde aquí, desde Euskal Herria, nos choca muchísimo la pervivencia de nuestros apellidos por ahí. Zabalzas he visto yo unos cuantos por ahí, por cierto, en Colombia, ¿no? Entonces José Carlos Mariátegui critica, y yo tomo ese hilo crítico también, critica al poder criollo. Dice, bueno, el virreinato cometió sus crímenes, pero el virreinato tuvo también una actitud tuitiva y paternalista. Reproduzco palabras exactas de Mariátegui, indio, tuitiva y paternalista, porque los resguardos y la pervivencia de los indígenas deben mucho al virreinato y a las órdenes. Cita él especialmente a los jesuitas en el Perú. Dice, bueno, entonces el poder criollo, dice, el poder criollo ha sido peor que el virreinato, dice. Eso es una afirmación fuerte. Hay una corriente en Latinoamérica que dice, los españoles. Bueno, los españoles son responsables, es responsable el Reino de España y la Iglesia, son responsables hasta que se fueron, los 300 años, pero los 200 siguientes, los responsables de lo que hay y de lo que ha pasado es el poder independiente peruano, colombiano, venezolano, etcétera, etcétera. Él hace mucho hincapié en eso y yo tomo esa línea de argumentación también, para que cada palo aguante su vela histórica.